Página. Ok, 5 páginas, ¿no? Mikan Rompa, capítulo 4. Ahora es personal. En cuanto Doppel dejó aquellas palabras, al aire todo inició. Yuyaku. ¡Fue noble! Noble. Ni siquiera tienes pruebas, refutó el acusado. Gamberra. Me dijeron que fuiste tú quien descartó cosas por la ventana. Así es. Y si el asesino se deshizo de una prueba importante, entonces tuviste una excusa perfecta para hacerlo, agredió el cocinero. Mikami, no se apresuren, el asesino pudo haberse deshecho de la pista mientras todos los demás investigaban. Intenté que todos recuperaran la compostura, pero no ayudaba. Topel. Hagan las cosas con calma, recuerden que estoy cenando. Limpió su boca con una servilleta. Todos se tomaron en serio aquellas palabras, pues veían a la persona más peligrosa en la habitación, Doppelganger. Me encontraba en un enigma. No sabía ni siquiera por dónde deberíamos comenzar. A este paso no llegaríamos a nada. Me dispuse a leer el Monokuma File, buscando alguna forma de comenzar el debate desde un punto en específico. ¿Les bochelo? Cada 5 mierdas así. Ah, perdón. Delion, ¿y si comenzamos por el del lugar de la muerte? Sugirió el caballero. ¿Lugar de la muerte? Pero si eso ya estaba a simple vista, ¿o acaso me equivocaba? ¿A qué te refieres? Es obvio que fue en la biblioteca, ¿no? Coincidió con mi idea. Delion. Pero alguien pudo haberlo matado en otro lugar y haberlo arrastrado hasta la biblioteca. Lo siento, pero si alguien hubiera arrastrado a Chelo por el pasillo, creo que había sido capaz de haberlo visto, opinó la maid ocultando la tristeza tras esas palabras. Cargar un cuerpo debe ser muy pesado. Además, Dano tuvo un muy corto intervalo entre el descubrimiento del cadáver. Aunque estaba claro que si Dano es la asesina, sería bastante posible la idea de asesinato, pero es impensable. Y le hubiera convenido mucho no visitarme durante... Estúpido, continué. Alfonso, pero eso podría darle su coartada, ¿o me equivoco? Es una estupidez. Dano no asesinó a Chelo. Me niego a creerlo. Luna. ¿La ha visto llorar? Es obvio que es alguien que más es quien más lamenta la pérdida de Chelo. Además, nadie encontró alguna otra pista que señale lo contrario, ¿o sí? Alvinson. Bueno, yo he revisado con Yuyaku y Lea los pasillos y el gimnasio, pero no encontramos nada. Erased. Las pistas que encontramos con Pato y Gato no indican algo así, de hecho. En la iglesia no había absolutamente nada. Hay que deshacer los dormitorios, en donde tampoco encontramos nada extraño, aparte de las cucarachas de Yu. Yuyaku se retorció en terror al escuchar sobre eso. Luna. Pues de mi parte, hubo algo que me llamó la atención, informó la gamberra apoyando sus pies sobre la mesa. A Doppel no parecía importarle. Todas las miradas se dirigieron a la gamberra, no solo por la acción que tomó, sino también por aquella información nueva, noble. ¿Qué es? La gamberra tomó una postura pensativa, a medida que trataba de recordar a qué se refería o cómo expresarlo en palabras. Luna, ¿recuerdan que Chelo tenía una pequeña en la nuca? Por allí brotaba muy pero muy poca sangre. La misma parecía corrida. El cocinero la miró extrañada sin comprender a qué se refería. Yutan, ¿corrida? Luna, parecía como si hubiera sido arrastrado o como mucho quizás limpiado. Además, uno de sus zapatos estaba casi salido. Creo que definitivamente fue arrastrado. Si bien había notado lo de la sangre, lo del zapato sí era nuevo. Me hizo cuestionarme el por qué no la reveló antes. Ah, no, es como si la señorita White confirmó
Dano, Mikami. Pero cuando llegamos no notaba. Alguien debió de acomodarlo, ¿no? Me refiero al zapato. Regis. Perdón, eso fue mi culpa. No podía verlo así, simplemente me incomoda ver algo que no es de forma correcta. Sonrió la idol inocentemente. Reis. Puedo dar fe de ello. El cuarto de la señorita estaba perfectamente ordenado. ¿La señorita? Ordenado y increíblemente impecable, afirmó el poeta. Noble. Ese dato es importante. ¿Por qué diablos hiciste eso? Coincidía con Noble. No podía ser blando con ella, solo por ser mi idol favorita. Gato. Pero, ¿y si ocurrió durante el accidente? Quizás intentaba salir de allí y tenía el pie atorado, declaró el oficial. Yutan. En eso tienes razón. Alfonso. Eso es estúpido, dijo el Shodan. La muerte fue instantánea y se especifica en el Doppelganger File. Ahora que lo mencionaba era cierto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué habría sido arrastrado? ¿Fue realmente asesinado en la biblioteca? ¿O es una trampa del asesino? No llegaba a nada. Todos se quedaron en silencio otra vez, quedándonos atascados en aquel tema. Pero aquella tan agradable voz de Seiyu se elevó dándonos esperanzas. Advinson. Estoy seguro de que fue asesinado en la biblioteca. No creo que haya dejado la misma. Noble. ¿Y si en realidad fue asesinado en el aula abandonada? Dano. Creo que puedo coincidir con Advinson. Él dijo que me iba a esperar en la biblioteca. No creo que haya dejado el lugar, respondió la maid. Todo es posible. Quizás fue por un vaso de agua. Pero, ¿y si fue asesinado en otro lugar de la biblioteca? Alfonso, coincido con Yuyaku. Mikami. Estoy seguro de que él no salió de la biblioteca. Pero, ¿por qué estás tan segura de que él no dejaría la biblioteca? Para empezar, Dano, ¿por qué dejaron el cuarto? Addison, ellos tenían una cita hoy. Pensé que tú también lo sabías, contestó a Reis. Oh, pero aún así es estúpido. ¿Cita? Me pregunté a mí mismo. Dano confirmó la anterior con la cabeza penada y triste. Delia. Son unos imbéciles, sabiendo aún sobre el toque de queda. No, yo no iba a ir, pero él estaba tan emocionado por la idea ayer que decidí revisar si él estaría en el lugar acordado. Yuki. ¿Y ese lugar era la biblioteca? ¿Justo al fondo en la última fila? Vaya coincidencia, indagó la sacerdotisa. Dano. No, negó con la cabeza de inmediato. Una vez entré a la biblioteca, él se encontraba en la primera estantería de la izquierda. Él estaba sentado revisando un libro. Le dije que regresara a su cuarto, pues yo haría lo mismo tras resolver mi asunto con el señor Mikami. Noble. ¿Qué asuntos tenías con Mikami? Debía llevar la bombilla del cuarto de Yuyaku a su habitación, puesto que el señor Yuyaku había destrozado la bombilla de Milord. Gato. Mikami, ¿eso es cierto? Preguntó el policía con una seria voz. Afirmé con la cabeza. Gato. Dano. ¿Para cuándo regresaste? Chelo ya se encontraba muerto. Dano replicó el movimiento. Me quedé hablando unos minutos con Mikami, y él me dijo que regresara al cuarto y advirtiera a Chelo que haga lo mismo. Pero cuando llegué, él se quedó en silencio. Chelo, te toca. Por cierto, yo tuve todo el tiempo con Mikami, así que nos libramos de ser sospechosos, dijo Chuyaku. El oficial asintió con la cabeza a modo de aprobación. Cuando noté los blancos guantes que portaba el mismo, pude recordar algo muy importante. Oficial, las huellas dactilares se marcan fácilmente en un vaso de cristal. Sí, pregunté. ¿Has encontrado algo? ¿Por qué quieres saber eso? Prometió Noble. El oficial me miró a través de su máscara a medida que explicaba. En efecto, a menos que se utilicen guantes para encubrirlo, respondió. Pero a todo esto, ¿a qué quieres llegar? Dano, cuando viste por última vez a Chelo, ¿había algún vaso de agua?
Todos se miraban sabiendo a dónde iba, pues era algo que había discutido con todos antes de entrar al lugar. No, mi señor, no había ningún vaso de agua, como dije antes, respondió. Solo para confirmar, tú no has llevado agua a Chelo, ¿cierto?, cuestionó Noble. Dano negó con la cabeza confirmando las sospechas de todos. Entonces, ¿de dónde salió ese vaso que mencionaron? Solo pudo haber sido el mismo Chelo, cuestionó Noble. El asesino. No hay duda de que fue el asesino. Hubo un corto silencio. ¿Qué te hace estar tan seguro?, preguntó la gamberra. La flojera de Chelo. Además, la cocina está un poco lejos. Se habría demorado por lo menos 5 minutos antes de volver al lugar. Y en ese tiempo, Dano ya podría haber vuelto. Y por lo menos encontrado a Chelo donde lo había visto por última vez. Es un buen punto, dijo Yuta. ¿Y si fue corriendo?, exclamó Reis. Cuac, cuac. Sí, es un tanto estúpido pensar eso, tradujo el sello. ¿Lo entiendes? Yo solo quería ayudar. La pequeña niña comenzó a dar aplausos para llamar la atención. ¿Por qué le damos tantas vueltas al vaso?, preguntó. No solo es el vaso, sino que el mismo no tenía huellas, tampoco agua, pero estaba húmedo. Parte de la mesa y la alfombra estaban en iguales condiciones. No olvides la cinta y las enciclopedias, esas cosas estaban muy fuera de lugar, exclamó Alfonso. ¿Cinta? ¿Podría ser la cinta desaparecida de la farmacia?, dijo Yuki. En efecto, la cinta era tal cual y me la habían descrito, la cinta favorita de Chuyaku. Sí, respondí tranquilamente. Entonces, ¿alguien robó la cinta y lo usó en la biblioteca? Colocó enciclopedias en el lugar equivocado. ¿Por qué? No tiene sentido. Esto es un disparate, exclamó Noble. ¡Ese bastardo robó mi cinta favorita!, levantó la voz enfadado Chuyaku. Pasamos de él tratando de pensar en una razón para hacer todo esto. No hubiera estado buscando al asesino al realizar tales acciones. Recuerda que la cinta fue arrojada arriba de las estanterías, por lo tanto la cinta quería ser escondida. Pienso que es algo importante. Oh, una muy buena trampa, exclamó Gato. Tenía razón, este niño era muy bueno en lo que hacía. Traté de encajar todo, pero no llegaba a nada. Oigan, se me acaba de ocurrir algo, exclamó la gamberra. ¿Qué sucede, Luna Mecha?, preguntó la niña. La gamberra colocó unas manos sosteniendo algo imaginario y lo agitó en modo de golpe a medida de que decía estas palabras. ¿Y si el asesino mató con los libros? Podría sentir cómo los engranajes comenzaban a girar a medida de que otra parte de mí gritaba lo tonto que era esa idea. Pero mi instinto de apostador quería seguir esta probabilidad abierta. ¿Cómo podría matar a alguien con un libro? No, ahora que lo pienso. Delion se levantó de la mesa como si hubiera obtenido algo, sacudiendo la misma y provocando que casi cayera la copa de Doppelganger. ¿Quieres que te parta las piernas?, miró malhumorado a Delion, quien de inmediato volvió a tomar asiento tras disculparse. No, lo siento mucho, dijo Delion. ¿Qué sucede, Delion?, preguntó la sacerdotisa, preocupada por aquel joven. Solo llegué a pensar que un libro no sería suficiente. Pero ¿qué hay de 3? Lo entendí. Pude sentir cómo se me erizaba la piel al comprender qué se refería. Las enciclopedias manchadas con sangre. Alfonso me devolvió la mirada con la misma reacción. Una sorprendida, pues habíamos atado un cabo suelto, el arma homicida. No entiendo a qué se refiere. Mika Onichan, ¿podrías explicarlo? ¿Eh? ¿Tenía razón?, preguntó la incrédula gamberra. Todos nos miramos expectantes, los tres, yo, Alfonso y Delion. Asentimos con la cabeza, concordamos de que podría estar en lo correcto.
Alfonso comenzó a explicarlo. Si golpearas a alguien con 3 pesados libros, ¿qué crees que pasaría? Pues dolerá mucho, pero eso no sería suficiente para matar a una persona. Además, tras el primer golpe la víctima se habría resistido, ¿no? Y como dice Doppelganger File, no había rastro de resistencia alguna, exclamó Reis. Delion ignoró aquello y continuó. Pero si golpeas en algún punto débil o frágil, la cinta parece ser final. El oficial parece que finalmente comprendió a qué nos referíamos. Sigo sin comprender. ¿A qué quieren llegar? Exclamó la niña. Era mi turno de lucirme. El asesino golpeó con el peso de las 3 enciclopedias en la nuca de Chelo. Eso explicaría el cuello roto, concluyó. Pero aún así, ¿cómo lograrías eso? ¿A qué te refieres? Creo que me perdí en algún punto, dijo Regis. Unió los libros con la cinta y golpeó el cuello, declaró el chat. Todos nos quedamos en silencio. Estoy seguro de que no era el único en Zen. Tira aquel escalofrío siniestro que recorría mi cuerpo. El asesino había estado preparado y lo había planeado todo premeditadamente. Si no era Chelo, podría haber sido cualquiera. No sabía. Dice que si el asesino esperó en la biblioteca por una víctima desde que nos fuimos a los dormitorios. Pero eso es una locura, gritó la gamberra. Pero todo encaja. La cinta desaparecida, los libros con sangre, la arrugada cinta llena de polvo. No hay duda de que fue el arma homicida. Pero no es posible, es decir, el cuerpo se halla en la última estantería, muy lejos de las pistas. Tú mismo habías aceptado la posibilidad de que hubiera sido movido. Además, si hubiera dentro de la biblioteca, no tomaría tanto tiempo. Es imposible que haya sido asesinado allí. Entonces dice que es más probable que no se moviera al ver la estantería caer. ¿En serio? Cuac, cuac, cuac. Él dice que es imposible que haya sido asesinado con la estantería. No he dicho eso, pero... exclamó el noble. Es difícil creer, interrumpió Reyes. Todos se habían confundidos, a excepción de Chuyaku, que siempre se ve confundido. Era el momento de defender nuestra teoría. Es imposible que haya sido asesinado de esa forma. Libros es ridículo, exclamó Reyes. ¿Qué es lo que no ves posible? ¿Sabes cuánto pesan las enciclopedias? Pero, ¿cómo podría pillar a Chelo con la guardia baja? Hablamos de la biblioteca. Hay un silencio enorme allí. Los pasos se escucharían. El piso está alfombrado. Es posible acercarse sin hacer ruido o fredarle y retirar. Pero, ¿no hay suficiente evidencia de que el asesino fue allí? ¿Lo ha olvidado? Había algunas manchas de sangre y agua en la alfombra. ¿Alguna otra duda? Mika Onichan podría tener razón. Había alguna derramada en la cocina. Ese vaso creo que fue llevado a Yoi mismo. Bueno, eso es cierto. Siempre limpio la cocina tras usarla. Noble tomó una postura pensativa. ¿Por qué el asesino llevaría un vaso de agua a la escena del crimen? Podría ser una excusa por si Chelo o alguien se diera cuenta de lo que planeaba, ¿no? Pero si ese fuera el caso... Entonces solo podría haber sido tú, Dano, exclamó Chuyaku. El rostro de Dano mostró una sorpresa grande cuando Chuyaku dirigió esas palabras. No, yo nunca mataría a Chelo, exclamó Dano. Había algo que nos estábamos dejando, no era momento de hacer acusaciones. Pero, ¿y el labial? ¿Labial? ¿A qué se refieren con labial?, preguntó. Por favor, pero había labial de Reyes en la orilla del vaso. Nuevamente las miradas se desviaron hacia un lugar, a una persona. Reyes. ¡Reyes es la culpable! ¡Asesina!, exclamó Shuyaku. Gritó asustado.
Bueno, sonido de explosión. Aquí no ayuda mucho, Mika. ¡Boom! Se escuchó un disparo en la sala. Todos nos asustamos al ver el arma de Doppelganger. Había sido usada. Él aún se encontraba apuntando donde debería estar Chuyaku, quien cayó al piso inconsciente. Les dije que guardaran silencio. Malditos imbéciles, eso les enseñaron. de verdad lo mataste. No quería revisar. Me sentí enfurecido. Me quería levantar y golpearlo hasta la muerte, pero recordaba aquellas palabras. No se levanten ni muevan un dedo sin mi permiso. Yo les había advertido al caballero. Su amigo fue un imbécil. No le he acertado. El estúpido se habrá desmayado. ¿Continuar? ¿Cómo podríamos, después de haber visto aquello, quién podría tener el alma tan fuerte como para siquiera pensar en concentrarse en el asesinato de Chelo tras haber roto el ambiente de esa forma? Gracias por silenciarlo. Me tenía harta, murmuró la Gamber. Él se lo buscó. Tenía que terminar este juicio rápido. Tenía que acabar con este imbécil. No puedo con esto. Ryan comenzó a llorar asustado en su asiento, al igual que Lea. Vernon todavía parecía no haber aceptado lo que ha pasado. Alvinson también había desmayado. Reyes perdió la oportunidad para avanzar el tema. ¿Qué significa eso, Reyes? ¿Por qué había labial en el vaso?, preguntó él. Reyes no paraba de llorar, no podía defenderse a ella misma. ¿Cómo pudo? Se limpió las lágrimas, pero aún no sabía qué responder. Contesta, por favor, exclamó Noble. ¿Has sido tú, Reyes?, dijo Luna. Ella no ha sido, es otra trampa. ¿No es así, Lea?, pregunté a la niña. Lea aún se encontraba llorando, pero supo responder. Reyes había perdido su labial unos días antes. Puedo decir entre sollozos. La verdad es que no estaba seguro de creer en ella, pero mi instinto me decía eso. Quería creer en ella. Además, el labial estaba totalmente fuera de contexto. Si el asesino se encargó de no dejar huellas en el vaso, entonces probablemente el labial fue dejado a propósito. No hay probabilidades en esto. Estoy seguro que lo hizo a propósito. Cuac, 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 cuac. Chuyaku se recuperará pronto. Cuac, 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 cuac. Sí, esperemos que sí. Juntó sus manos la sacerdotisa. No, Andrew dice que el vaso no llevaba huellas. Quizás el asesino usaba guantes, exclamó Reyes. ¿Es eso cierto? Los únicos que solían usar guantes eran Delion, la Maid y Gato y el pato. Es que es Dano, creo que es Dano. Pero las huellas podrían haber sido limpiadas, respondí. Lastimosamente era cierto. Tan solo hubiera sido eso, nuestra lista de sospechosos hubiera sido gradualmente reducida. En caso de ser limpiado, siempre deja algo, pelusa u otras cosas. Si tan solo pudiera traerlo aquí, podría examinarlo, dijo Noble. Pues yo he tomado varias fotos desde distintos ángulos usando la cámara para ver si lograba ver algo. Al fondo deslizó la cámara hacia Noble, quien se encontraba al lado mío. Aproveché también para dar un vistazo a las fotos. Pudimos ver el labial de inmediato, pero algo más llamó nuestra atención. Eso... pelusa blanca. Podría ser unos guantes, o quizás alguien lo limpió con algo blanco. Sacudí el asiento de Alvinson con mi pie, tratando de despertarlo. Mikami, ¿qué haces? Oye, Alvinson, tú sabías de la cita, ¿cierto? Chelo solo te lo contó a ti, pregunté. ¿A qué viene eso a estas alturas?, preguntó Gato. Todos lo sabían, menos tú, porque no podía hablar contigo, como sospechaba. Alvinson fue el primero en saberlo. Es muy fácil hablar con él, y seguramente fue él quien expandió el rumor. A medida de que Alvinson recuperara su
conciencia, mi lista de sospechosos iba bajando a 2 personas. Reis parecía haberlo notado. ¿Tienes algo en mente, Mikan?, preguntó con una mirada seria en su rostro. Si tan solo supiera de qué se deshizo el asesino, podría dar la respuesta clara. Dame un segundo, respondí, siendo observado por todo el resto. Tenía muchas dudas, pero iba por buen camino, podía sentirlo. Deberíamos repasar todo lo que teníamos hasta ahora, sugerí primero. Todos, a excepción de mí, sabían sobre la cita entre la Maid y Chelo. Todos son sospechosos, a excepción de mí y yo. El asesino intentó falsificar el arma de muerte o el lugar, pero ¿por qué ahí? No sé cuánto leí, me toca a mí o a ti, gato. No sé hace cuánto me tocaba a mí, pero estabas tan leyendo bien que dije mejor. Sí, a ti. ¿Dónde quedaste, perdón? No sé, ya continúo. Hay algo importante allí. Había que tener mucho cuidado con eso. Comencé a pensar. Absorto, y lo único que le pude llegar es la voz de Noble. Me sorprendió por Concledo, no sé qué es. Me sorprendió por Concledo, habiendo llegado a la misma conclusión. Y si en realidad Chelo sabía que esa persona se encontraba allí, se me adelantó Noble. ¿Eh? La tomó por sorpresa Adar. ¿Aún sospechan de mí?, preguntó. Obvio. Todos mantuvieron silencio. Solo el plato y cubierto de Doppel resonaban en la iglesia, informando que él mismo había terminado de cenar. ¿A qué te refieres?, preguntó el oficial. Chelo era muy cuidadoso. No creo que él haga algo tan arriesgado. Él es más inteligente que eso. Por eso él debió llevar un seguro. Ahora todo encajaba. Todo. Yo creo que también lo tengo, Mikami. Quiero saber quién es el asesino. ¿En serio? ¿Conocen la identidad del asesino?, preguntó Yuki. ¿En serio?, exclamó la gamberra. Todas las caras se llenaron de sorpresa, incluso la del mismo asesino. ¿Cómo llegaron a eso? ¿En dónde? Me perdí, exclamó Rey. Cuac, cuac. Si el asesino creó el escenario de la estantería, buscó engañarnos, haciéndonos creer que el asesino pudo haber cometido cualquiera. El asesinato realmente sucedió en las primeras estanterías, exclamó Alfonso. ¿Y qué con eso? Que el asesino dejó muchas trampas, por ejemplo, el labial de Regis. Y así. Cátate. ¿Y eso? Todo eso fue para desviar nuestra atención de lo principal. Chelo confiaba en el asesino, tanto como para invitarlo, para protegerle durante la cita. Es por eso que el asesino dudó matarlo sin que Chelo se diera cuenta. El asesino era alguien que lo llevó para la cita como su guardia, sin esperar que quien lo cuidara fuera a terminar con su vida. Entonces el asesino eres tú, dijo Gato. No pude evitar ocultar mi rabia ante aquellas palabras. Las palabras provenientes de esa boca, de esa persona con la que había conseguido precio. No, era mucho más que eso. Chelo solo confiaba en alguien aparte de mí. Y era en ti, cochino gato asqueroso. Las miradas ahora eran dirigidas al gato. Algunas llenas de odio, otras no parecían creer lo que veían. Pero no era yo el único que había desfasado aquella máscara. Estaba acabado. ¡Estás demente! ¿Qué rayos te lleva a pensar eso? ¿Te has drogado? No tiene cómo defenderse. ¡Miau! ¡Ese maldito! Doppelganger me apuntó con su arma, removiendo nuevamente el seguro. Probablemente notó mis intenciones